Muy buena gente, ¿qué tal? ¿Cómo estamos, chicos? Hoy traemos un análisis, ¿ok? De el mapa de la capilla del padre Campbell. Ya sabemos que es un mapa del payaso. Mapa que iba a recibir este cambio. Aquí lo tenemos, vamos a analizarlo completo, ¿ok? El mapa del asilo, un mapa con un infinito dentro de la cúpula que hacía falta cambiar ya, y eso es algo de 2016, no de ahora. Imaginaros, en 2016 cuando las puertas, las ventanas no se cerraban, ¿no? Eso era de locos, era injugable en ese mapa, a no ser que fueras una Nuse, bien usada obviamente. Y también el juego, ok, mapa de la cerda. Lo que yo voy a hacer es básicamente analizar los circuitos, el tema de las puertas rompibles, cuál hay que partir, cuál no, y el tema de pop de Totem, ¿no? Como hicimos en el tema de los de Wase. Así que vamos a empezar y lo primero es analizar la parte de dentro, el tema del corazón de este mapa, ¿no? Mapa que es el cuarto más pequeño de DVD, o el tercero, no me acuerdo ahora mismo, tercero o cuarto, más pequeño, ¿ok? Bien, el tema de este mapa, recordar que siempre tenemos este motor arriba. Esto es un respawn 100% Legic, siempre te lo vas a encontrar, ¿vale? Aquí tienes la típica tirada con la cual nosotros, por ejemplo, tenemos caída equilibrada, reventamos y ganamos distancia y no tiene nada que hacer. La tirada que también te puedes encontrar aquí para tirarte sin temas de ventana, y aquí tenés la ventana, también puede salir este respawn, ¿ok? Después, a última hora del todo, hablaremos de la movilidad de los supervivientes, porque no me quiero calentar, ¿eh? Pero el tema de la movilidad, en fin, ha dejado mucho que desear, y eso es cierto que, mirad, chicos, mirar cómo me estoy moviendo, ¿vale? Yo, por ejemplo, en una estructura aquí, para mirar por los dos lados, yo hago así, para tener el control. Mira cómo me muevo, parezco gilipollas. Mira la pierna, gente, parezco bobo, ¿me entiendes? Esto es algo que tienen que hacer algo, o sea, no me pueden dejar la movilidad así, ¿vale? Bien, lo primero es lo del centro, ya hemos hablado de esta parte. Después tenemos esta parte donde aquí tenemos una tirada y aquí otra, que si no tienes caída equilibrada te vas al pozo, ¿vale? Pero ahora aquí tenemos algo muy fuerte, ¿vale? ¿Y a qué me refiero? El tema de las puertas rompibles. Recordad que hay puertas rompibles que benefician a los supervivientes y benefician a los killers, ¿ok? En este caso, vamos a suponer que el killer no quiera partir esta puerta. Pues obviamente aquí tenemos la caída, vamos a suponer que no tenemos caída equilibrada, ¿vale? Si tengo caída equilibrada, te gano distancia, me voy y hasta luego el marcarme. Pero si no tengo caída equilibrada, ok, el killer esta puerta no debería de partirla, porque yo me vengo e intento seguramente combinar con esta. El killer me tiene que recortar por aquí, ¿vale? Sí es cierto que aquí ya el killer va a partir esta puerta, porque tiene que partirla, ¿vale? Esta puerta que estamos viendo aquí, ¿vale? Como veis, tenemos al killer domesticado, mira, ahí va, la partido, vente, ¿vale? Y mira, al partir esa puerta, ¿vale? Yo si salto, el killer puede intentar el min game y recortarme tanto por este lado como por este lado, ¿me entiendes? Ya cambia un poco la cosa y aquí el killer lo hace bien. Ahora, si yo vengo por aquí, sí, vamos a suponer, claro, yo tengo aquí la ventana, a ver, nos has respawneado la ventana, yo salto a la ventana, yo me vengo y el circuito de superviviente, ¿cuál sería? Sería este el circuito, ¿ok? El circuito sería este que estoy haciendo. Este es el circuito porque ha respawneado la ventana, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que si el killer parte, efectivamente, el killer aquí parte, me está dando más chance, ¿vale? Me está dando chance a la hora de yo poder combinar y venirme por aquí, salir por aquí y poder, digamos que, irme. Me está dando la oportunidad de irme. Yo esta puerta no lo partiría. El que me venga por aquí no va a poder entrar. Va a tener que venir por aquí, ok, saltar por aquí, y si quiere venir al motor, tiene que recortar por aquí. Vale, ¿que me quieres utilizar la ventana? Ok, vas a tener que utilizarla viniendo por aquí, ¿vale? O saltando por aquí, pero nunca te voy a dar el margen de esta ventana, que a ti te dé posibilidad a seguir combinándome por acá. Me niego, ¿vale? Me niego, así que bastante bien. Ahora mismo al killer ya no lo necesitamos, nos ha partido las dos puertas importantes de este mapa, así que nosotros vamos a analizar. Vale, completamente inseguro. Si puedes stunear al killer y ganar distancia, tienes que hacerlo, no lo tires a la primera. ¿Cuántas veces pasa que lupea, lo tiras a la primera, el killer te bordea,
¡pum! Te llevas el golpe. Lo suyo es apurar al 100%. Nosotros lupeamos. ¡Oh! El killer hace el amago, me vuelvo. Lo intenta volver otro amago, me vuelvo. Y cuando pueda me voy, me vuelvo. ¡Pah! En la boquita. Y ganas distancia. Te vas. Muy importante, ¿vale? Ojito a los nuevos... a las nuevas estructuras que tenemos en el mapa. Vamos a empezar analizando desde el circo, ¿ok? El circo también ha sido un poco cambiado, ¿vale? Vamos a combinar el circo y el pop de Totem, que por cierto en este mapa lo han puesto más visible el tema de Totem, ¿vale? Tenemos aquí el circo, que han cambiado el motor. Recordar que antes te respawneaba el motor con el caballo y ahí al lado, y ahora este salto, como veis, es mucho más alargado. Lo han puesto más alargado. Tú vienes, tú pegas. Es que la movilidad del personaje es absurda. Te vienes. Aquí tenemos el caballo, como lo llamo yo, con el motor, ¿vale? El motor te respawnea aquí, ¿vale? Perfecto. Después el tema de pop de Totem. Recordemos que por aquí puede respawnear Totem perfectamente. Aquí tenemos pop de Totem habitual y común. Ojito, está un poco escondido. También te puede respawnear aquí atrás y que se quede un poco escondido y te tragues el Nube, la ruina o lo que sea. Mucho ojo. Después han cambiado esto, ¿vale? Donde ahora el killer o el superviviente se puede poner allí al fondo, ¿vale? Y lo han puesto mucho mejor, como veis. ¿Veis? Esto es, bueno, una chumina, pero bueno, ya sabemos, ¿no? Vale, tenemos el salto. Y después ya aquí lo que tendríamos básicamente es este palet, que está muy bueno, el cual antes no era así. Antes era muy alto, tenía otra forma y un mid-game te lo podías comer. Ahora, por aquí, no lo lupees. Considero que es absurdo lupearlo por aquí, porque aunque tú tengas el control, lo mismo el killer te hace un par de mid-game aquí y te acaba pillando aquí, ¿me entiendes? En cambio acá, sea cazadora, sea arponero, sea lo que sea, tú vas a lupear muy junto, ¿ok? Y no hay ningún tipo de problema, como estamos viendo. Bien, después, aquí, donde podía respawnear la colina o un palet, no sale nada. En esta variante, como vemos, es campo abierto. Aquí no hay absolutamente nada y de allá te tienes que venir acá o combinarlo con la ventana de frente de calles. Aquí tenemos un tipo calles, que en el tipo calle también puedes respawnear Totem acá, ¿ok? Y te lo combina, obviamente, con un palet safe, con un palet muy seguro. Es por ello que en el centro no tienes nada. No te pueden dar en el centro otro palet, porque estaríamos hablando ya de situaciones extremas con supervivientes que sepan jugar, ¿vale? Respawn típico de Totem, como estamos viendo, ¿vale? Así que entiendo que no haya nada allí, ¿vale? Bien, seguimos analizando tal como vamos para allá. Allí al final, pues no hay absolutamente nada. Tenemos aquí la doble ventana para combinarla, ¿ok? Y jugarla como siempre, ¿ok? Y aquí tenemos otro pop de Totem, ¿vale? Al lado de la sillita esta de rueda. Bien, aquí arriba, recordar que te puede salir, o tal como nos ha salido aquí, o incluso una ventana. Aquí puede popear una ventana, ¿vale, gente? Después tenemos otro palet 100% safe, como, no, perdón, ¿qué coño safe? Este no es safe. Un palet muy squeezy, ok, sorry. Este palet es muy squeezy, tanto por aquí como por aquí, ¿vale? Un par de min-game, te vas al pozo. Es un palet muy inseguro, ¿vale? Pero también te puede respawnear aquí otro tipo de estructura y aquí salirte un palet un poquito más seguro. Pero sí es cierto que esta zona donde siempre teníamos un palet completamente seguro ya no lo tenemos. Ahora tenemos un palet muy inseguro. Aquí ni nada, campo abierto, lo estamos viendo, son ruinas. No esperes aquí un palet más, ¿vale? Ya te tienes que venir al jungle, que en el jungle, como entramos por palet, significa que tenemos ventana de frente. Y aquí ya podemos nosotros combinar, ¿vale? Pop común de Totem, aquí lo tenemos, ¿vale? Aquí sí es cierto que tenemos otro pop de Totem, como estamos viendo. Aquí sí es cierto que ya sí tendríamos otro palet muy seguro. No nos podemos quejar por el palet que hay allá, ¿me entiendes? Tenemos palet seguro combinado con Jungle Gym, con ventana lateral y combinado con ventana de frente de casa de chapa, ¿no? De locos, gente, esa estructura que nos ha salido, ¿no? Bien, perfecto. Aquí tenemos la casa de chapa, donde ya sabemos que esto que ha salido aquí, cojo al killer y lo machacas, pop típico de Totem, han cambiado la casa, ya lo estáis viendo, ¿vale? El tema de ahora por allí, mira, tiene las dos ventanas, puedes ver muchísimo mejor. Y aquí volvemos a lo mismo que hemos comentado en la esquina aquella, ¿no? Aquí tenemos otro palet 100% seguro con pop típico de Totem, ¿ok? Pop típico de Totem, te puede salir uno de los dos laterales. También te puede salir aquí, cuidado,
Y aquí son otras ruinas que estamos viendo, que también te puedes respawnear tótem o aquí, ahí está el gancho, ahí no, o aquí, ¿vale? En la ruina siempre te puedes encontrar pop. Bien, tipo L común, que suele salir en esta parte del mapa siempre, gente. Pop típico de tótem, como estáis viendo. Y aquí combinado casi siempre el tipo L, este con una doble ventana, ¿no? Esto es algo bastante común que no lo encontramos con otro pop de tótem habitual, ¿vale? Así que, sin más, estamos viendo el mapa, ¿vale? Tenemos el Crotus, Prem, Campbell, perdón. Tenemos doble ventana, tipo L, ruinas, palet seguro, chapa combinado con jungle gym. Y al final otro palet seguro, ruinas allí, un palet inseguro, doble ventana, un palet allí que hemos dicho que es seguro lupearlo por el lado de al lado de las cajas, ¿vale? Aquí tenemos tipo calle, palet 100% seguro y circo con ventana, ¿vale? Es un palet que estáis viendo que a mí personalmente, un mapa que me ha gustado el cambio. Un poco brillante quizás, pero bueno, es todo acostumbrarse, ¿no, chicos? GG, well play. Me gusta el mapa y a ver qué tal. Nos vamos a otro, gente. Nos vamos a otro mapita, ¿ok? Y a lo último del todo vamos a hablar, gente, de la movilidad de los supervivientes, que es algo que lo tengo muy aquí, gente. Bien, vamos a cambiar el mapa y vamos a poner ahora la sala de trastornados, ¿vale? Le damos a listo, ahora el killer le da a listo y vamos para adentro, ¿ok? Vamos a ver qué tal el asilo. Era 100% necesario hacer el cambio. Y ahora vamos a ver cómo hay puertas rompibles que el killer tiene la necesidad de partirla para romper esos infinitos. Recordad que tú cada vez que partes una puerta rompible es como si estuvieras partiendo un palet. O sea que, ojo con eso, tienes que perder el tiempo en partir esas puertas que son como partir palet, pero sí es cierto que ganas después en salud. Te estás quitando muchos infinitos que realmente en una chase con un tío herido, si tú no partes al principio, el tío te salta, se va y tú tienes que partir, que es como si te hubiera tirado un palet, ¿sabes? Yo veo bien partir al principio, ¿me entiendes? Es lo más óptimo, gente. Bien, como estamos viendo, chicos, bueno, el cambio es alucinante, sinceramente. El tema de los mapas yo creo que nadie se puede quejar en el sentido de cómo están hechos, ¿vale? Sí es cierto que, perdón, se ve un poco brillante, no es lo único que yo veo algo raro, gente. Pero bueno, bien, estamos aquí, estamos viendo ya, ¿no? Este cambio, la caída, gente. Vale, aquí tenemos la entrada principal. Recordar que aquí, ¿vale? Te puede salir un palet o aquí o allá. Pero bueno, primero vamos a lo del killer, que son las puertas rompibles. Aquí, por ejemplo, chicos, tenemos la primera. Si el killer no parte, yo salto y me voy. Yo salto y me voy. Es un infinito. Yo me vengo por aquí, vuelvo a entrar por aquí y combino. Ahora el killer va a partir aquí. El killer parte esta puerta. ¿Qué significa? Que si yo cojo, estoy en chase, el killer no es tan invisible y yo me vengo y yo salto, el killer me puede recortar por aquí, ¿vale? El killer por aquí me puede recortar y pegarme una hostia, porque ya está el infinito roto, ya no es infinito, ya no salto la ventana, me vengo por aquí, como los típicos champiñones que lo hacen mucho, la madre que los parió, me vengo, porque me gusta venirme, y ahora me vengo y salto y te sigo jugando, pues no, bobo, ahora te voy a partir aquí y te voy a pegar una hostia cuando salte que te voy a dejar tonto. ¿Me entiendes? Bien, también hay otra puerta que hay que partir. Chicos, va a venir el killer con nosotros, la parte. Ya lo dejamos tranquilo. No, porque no ha salido. Vale, nada. Ha salido solo una puerta. Wow, pues pensaba que siempre salían dos, tío. Pues nada, no necesitamos al killer, porque mirad, chicos, aquí, como estáis viendo, también te puede salir para que el killer parta. Porque me salió ayer. ¿Vale? Aquí te puede salir para que el killer parta. Ahí o incluso aquí, aunque aquí tengas... No, perdón, ahí no, es aquí. Es aquí. ¿Qué pasa? Que si yo salto ventana, ¡pum! El killer, como ha partido aquí, me pega la hostia. O sea, me puede recortar. Ya no hay infinito tampoco de ventana de seguir combinando con la ventana e irme para allá, ¿vale? ¿Cuál era el combo? Yo salto ventana.
Me vengo, me vengo, me vengo, me vengo. Esto, imaginaros que está cerrado. Me vengo, me vengo, me vengo por aquí, me vengo por aquí, me vengo por aquí y te vuelvo hasta la ventana rápido. Entonces, aquí había una puerta, te puedes respawnear solo una. Esto es mejor para el killer, obviamente. Ya te aparece el infinito abierto, ¿no? Así que aquí ya, pues, si vienes por aquí y yo voy a saltar, yo le puedo o hacer el min-game e irme para arriba o saltarle. Si le salto, el killer me viene por aquí, ¡pum! ¡Hostia que te crío! ¡Pop! ¿Me entiendes? Se han cargado los infinitos. Era muy necesario, ¿vale? Vale, ahora mismo ya pues no necesitamos al killer. Y aquí cuidadito porque esto lo han cambiado. Como estáis viendo, esto está cerrado, ¿vale? Aquí no os vais a encontrar palet y el cofre siempre va a estar aquí, ¿vale? Mirad cómo han cambiado esto. Aquí lo estáis viendo, ¿no? Chicos, mirad, la caída la sigues teniendo siempre, ¿eh? La caída la sigues teniendo aquí, chicos. ¿Ok? Esto lo han puesto seguramente para un arponero o cazador, aunque bueno, al estar partido yo creo que por ahí pasa. Por ahí pasa, pero bueno, eso habría que verlo, ¿vale? Bien, vamos a irnos ya a lo que es a analizar ya el tema de los infinitos. Mucha gente estaba deseando, ¿no? Ya lo tenemos quitado. El tema de esta ventana, ¿vale? Hay una cosa que si por ejemplo tú saltas, también te tienes que seguir con confianza, porque si el killer te recorta y tú has saltado, tú directamente giras, ¿vale? Tú directamente giras. Ah, pues no, pensaba que eso estaba abierto, vale. Vale, pues no, está cerrado, vale. Esto es algo que yo quería ver, gente, me parecía muy tocho y muy roto, pero bueno. Ayer no lo miré, pero ayer al yo venir por aquí de killer, yo vi esta ventana, ¿vale? Al yo ver esta ventana, este colchón no estaba ayer, creo. Al verla limpia, digo, se puede saltar esa ventana. Joder, me estás quitando los infinitos, pero me das, ¿sabes? Me estás dando esto, tío, que te hago aquí un destrozo, ¿no? Vale, no se puede saltar, ¿vale? No se puede saltar, está como bloqueada. Digamos que te la ponen como diciendo, no, no la tienes, crack. Sería de locos, ¿vale? No tiene sentido. Bien, nos vamos a analizar lo que es el mapa. Es muy parecido gráficamente, obviamente, al del payaso, ¿no? Aquí tenemos tipo calle, donde aquí es un respawn típico de palet. Tipos calle, no vamos a analizarlo en el sentido de sabemos que aquí tienes el palet, tú te vienes, y aquí tenemos la ventana, ¿vale? Después tenemos la ruina, que la ruina está combinada con un palet 100% safe. Este palet es 100% seguro, pero ¡ojo! Que si hay una cazadora o un arponero y tú vienes por aquí, te puede pegar por allá. Esto es algo que lo han hecho a posta, gente. O si tú vienes por aquí y te pegan el arpón o el hachazo, te lo traga, ¿vale? Cuidadito con eso, gente. Después tenemos la típica doble ventana, ¿vale? Bueno, aquí en la ruina siempre es posible respawn de totem, ¿vale? En las esquinas, ¿vale? Siempre, menos donde está el de esto. Siempre aquí. Es que son las mismas estructuras que en la capilla del padre Campbell, ¿no? Tenemos la típica doble ventana con respawn típico de palet. Ok, aquí tenemos un cambio, que este cambio solo está en el asilo, que es esta forma, ¿vale? De palet, en el que aquí estamos viendo que la forma segura de cogerlo es por aquí, ¿vale? ¿Tú lo puedes coger por aquí? Sí, pero es menos insegura. ¿Por qué? Porque es más corta. Todo lo largo es mucho más seguro, ¿vale? Sé que lo vais a malinterpretar, cabrones, pero bueno. Si tú te vienes por aquí, tienes mucho más margen. Te quedas aquí, ¿qué hace el killer? ¿Qué hace el killer? Hostia, me viene por aquí, vuelvo, lupeo, ¿vale? Te quedas aquí, a ver qué hace el killer. Hostia, viene por ahí, te viene. No es lo mismo que acá. Aquí hay mucho menos margen a ser más corto, ¿ok, gente? Bien, tenemos otro palet 100% seguro contra killer que no lancen nada, como por ejemplo un arponero o una cazadora. Pues con una cerda, con un Billy, con un Buga. Aquí lo tenemos, palet 100% safe de lupeo. Y aquí tenemos otro tipo de lupeo, ¿vale? Como estamos viendo, este lupeo, obviamente, nunca lo cojas por acá porque no tiene ningún tipo de sentido, a no ser que aquí le quieras hacer un min-game y ganar distancia hasta dentro del asilo, ¿vale? Aquí lo legit sería venirte por aquí y lupear. Hostia, Reudy, pero es que son de estructura alta. Joder, pero estamos viendo al killer, tío. Mirad, gente, vemos al killer. ¿Qué hace el killer? Viene, vale. ¿Me hace min-game? ¿No me hace min-game? Viene. Lo estás viendo, es un looping muy seguro, ¿no? Bien, respawn típico de totem, ¿vale? Aquí nos puede salir un palet que no ha salido. Está bien, porque ya teníamos el palet allá y no tiene ningún tipo de sentido que saliera acá. Tenemos el tipo L con posible totem, ¿vale? El tipo L ya sabéis cómo hay que intentar cogerlo. Por aquí siempre va a ser más seguro que por allá. 2 min-game y te la tragas.
Bien, tenemos la ruina. Lo dicho, que en la ruina también puede popear Totem por la parte de las esquinas, incluso aquí dentro. Ok, gente, 100% importante. Las piedras también. Aquí también puedes encontrarte un respawn de Totem. Y aquí tenemos una piedra 100% segura, como las piedras que tenemos en el mapa de la finca El Bosque. Vale, aquí lo tenemos, mapa 100% leí. Y ya tenemos la colina y este tótem de nuevo acá. Tienes la colina, ¿vale? Donde aquí lo ves todo. Combinas, veis el looping que hemos dicho, aquel de allí, la doble ventana. Lo vemos todo, ¿no? Bien, tenemos combinado aquí con Jungle Gym con ventana de frente. Chicos, hemos dicho, vale, aquí bueno, no va a salir, pero respawn de tótem, porque ya ha salido en la colina. Y también comentaros que después del jungle tenemos aquí combinado con doble ventana con un posible respawn de tótem, ¿vale? Esto no cambia, chicos, aquí no nos detenemos porque esto no cambia, simplemente pues es una combinación que está fuerte y hay que saber combinar el jungle con doble ventana. Haces un destrozo ahí. Bien, casa de chapa, siempre está en esta esquina del mapa, 100% importante, con posible respawn de totem, ¿vale? Y después ya, por último y no menos importante, tenemos de nuevo estas estructuras, donde tenemos aquí respawn de totem. Aquí puede respawnear un palet, aquí también puede respawnear un palet, y si no respawnea aquí, también puede respawnear en el otro lado, ¿vale? Bien, no ha respawneado. Joder, tienes ya casa de chapa, no te va a respawnear también el palet al lado, ¿no? Y encima aquí tienes tipo L, ok, donde recordar posible respawn de totem combinado con un tipo calles, que allí estamos viendo posible respawn de totem, ¿vale? No necesitas ese palet de enfrente, no es necesario, gente. 2016 vale, sí lo estaban a cada 5 metros, pero ahora no. ¿Vale? Y ya volveríamos de nuevo aquí donde está este palet que hemos empezado antes, ¿no, chicos? Me gustaría saber vuestras opiniones de estos dos mapas, ya que gráficamente son iguales, son del mismo reino, ¿ok? Y quiero ver que me digáis cómo lo veis. Yo lo veo bien, cada vez lo veo, el brillante ese lo veo cada vez más normal, será que me acostumbro a ello. Y bueno, gráficamente es de locos, gente, de putos locos, ¿vale? Espero vuestras opiniones de los infinitos, de qué me comentáis, de los saltos. Arriba, bueno, arriba tenéis que tener en cuenta, no lo he comentado, pero bueno, tenéis el salto. Voy a ir arriba, lo voy a hacer bien, chicos. Arriba tenemos el típico salto, ¿vale? Que no lo he analizado, es verdad. Tenemos el salto y aquí tienes palet seguro, chicos. Si tú tiras este palet, estás obligando al killer a que parta, ¿me entiendes? Es de locos, es un palet 100% seguro. Te puedes ir o por aquí o tirarte por acá. ¡Fua! También te puedes tirar por aquí. Muchísimos min-game, aquí es donde está cerrado. Gente, mucha estaquilla, ¿ok? Ahí no te puedes tirar. Y por aquí también te puedes tirar. Y mirar cómo han dejado las escaleras, ¿no? Mirar cómo han dejado las escaleras. Este tercer piso, llamarme loco, pero es como que algún día puede ser que lo abran, tío. No sé por qué. Yo creo que es una fumada, ¿eh? 3 pisos, aquí estamos locos, que el killer entonces que no hace nada, ¿no? Pero me refiero, esto aquí es como que me crea a mí esa tentación de que quizás puede ser que, no sé, en un futuro, ¿no? Y aquí estamos viendo la parte de arriba, estos saltos continuos que nos están ofreciendo, ¿no? Es loco porque el killer se puede volver loquísimo, gente. Se puede volver muy, muy loco. Y ya volvemos al palet tirado de antes. Saltas y si tiene que partir con caída equilibrada, es que te vas a la otra punta, gente. Es que es de loco, ¿ok? GG Wellplay, quiero saber vuestras opiniones. Y ahora nos vamos al mapa del juego. Un mapa que también es de locos, gente. La puta madre. Qué pedazo de mapa, cómo lo han puesto como la película. Yo sinceramente, gente, es cierto que la movilidad de los personajes y todo, esto no pueden dejarlo así, es de loco. Pero gráficamente lo que han hecho es una locura. Yo, para mí ha sido un trabajazo muy, muy gordo. Así que vamos a ver qué tal. Vamos al juego, un mapa que es de locos, ¿vale? Un mapa que es de locos. Y vamos a analizarlo. También hay unas puertas rompibles que son una fumada, ¿eh? Eso quiero que lo sepáis. Hay unas puertas rompibles que yo creo que se han pasado. Son una auténtica fumada, gente. Ahora vamos a verla. Yo ayer, gente, me encontré donde tenían el compañero en el gancho,
en el otro lado de la pared, ¿vale? Intento ir por el lateral, me encuentro una puerta rompible, digo, joder, sigo para adelante, otra puerta rompible, chico, sigo para adelante, otra puerta rompible, chico, que tuve que bordear el mapa entero, ¿estás tonto? ¿Me entiendes? Bien, mira este, ya con la hostia, espabila. Vale, este mapa, chicos, lo primero de todo, quiero que veáis gráficamente, no me jodas, chicos, mirar esto, tío, o sea, gráficamente es de locos. Hay una sala que espero que me haya respawneado, porque esa sala puede no respawnear. Chicos, mirar esto, gente, mirar esto, tío, decirme que no está guapo. De verdad, es que esto es una puta locura. Mira, ahí está el killer, lo estamos viendo, Es una puta locura, tío, este mapa. Vale, vamos a intentar lo de las puertas rompibles, ¿vale? A ver dónde estaban, porque ahora, bueno, ahora hay que ver dónde han respawneado. Creo que era por aquí. Creo que era por aquí. Bueno, por cierto, mirad la doble ventana como la han dejado. Aquí, aquí. Por ejemplo, aquí tenemos puertas rompibles que el killer va a partir, ¿vale? El killer no la va a partir. Es una puerta rompible que el killer tiene que partir. Porque si el killer no parte, ¿vale? Si el killer no parte, yo aquí tengo una zona segura que es doble ventana. Pero la doble ventana no. No estamos hablando de una doble ventana normal. Estamos hablando de una doble ventana de juego, ¿vale? O sea, mirar esta puta doble ventana como es, chicos. Yo salto y aquí mirar todo lo que tengo de forma segura. ¿Me entiendes? Es de locos. Entonces ahí el killer tiene que partir. Si está jugando con champiñones, no, pero esta doble ventana es muy segura. No es como la de la granja, de Squashes. No tiene nada que ver, gente. Bien, respawn típico de Totem, ¿vale? Aquí lo tenemos. Otra cosa que sí que no me ha gustado, una cosa que no me ha gustado es la oscuridad que hay en ciertas partes de este mapa. Aquí, como lo estáis viendo, muy oscuro. Yo también lo veo así. Lo veo muy, muy oscuro. Es de locos. Gente, esta doble ventana es muy buena, ¿vale? La explico, lo dicho, esta doble ventana tú la coges, te vienes, la saltas, y es que aquí mirar todo el terreno de forma segura que tienes. Esto es muy safe, ¿vale? Por eso digo que esa puerta tiene que partirla, porque si no, es de locos. Y si viene por aquí, el único problema aquí, hostia, por lo que me estoy viendo, este palete es 100% seguro. El killer tiene que partir. Efectivamente, el killer tiene que partir, ¿eh? Pero es que espérate, que es que la tengo combinada. What the fuck con esta ventana. La puta madre. Vale, vamos a buscar lo del killer, chicos. Vamos a buscar lo del killer. Lo mismo es un map. Lo mismo es que puede salir así, pero también puede no salir así, ¿sabes? El tema de las puertas. A ver, estoy buscando las puertas. Mira, aquí, aquí. Vale, espérate, no la partas, a ver. Ahí, aquí hay puerta. Vale, no, está abierto, vale, pues pártela, pártela. Vale, perfecto. Está abierto, chicos. No ha salido como ayer, ¿no? Vale. La parte y aquí ya era aquí, era aquí. Aquí tenemos este motor. Si haces este motor, chicos, se abre esto de aquí, ¿vale? Esto de aquí ya no se abre nunca más. Quiero que lo sepáis. Esta puerta creo que ya ha sido deshabilitada. Y ahora cuando tú acabas el yen de dentro del baño, que como lo veis, mirar gráficamente es de locos, ¿vale? Se abre esta puerta. Esta puerta se abriría, ¿vale? Han quitado al... Bueno, el tío que estaba aquí lo han dejado, pero han puesto los cubos esto, ¿vale? Bueno, vale, pues al killer ya no... En teoría, pues... A ver, quizás hay otra puerta por aquí, voy a investigar. Porque ayer el tema es que nos salió 3 puertas seguidas. Mira, aquí hay otra puerta, aquí hay otra puerta. Aquí hay otra puerta. Lo que pasa es que el killer nos ha perdido. A ver ahí. Aquí hay otra puerta, efectivamente, y esta puerta lo que hace es que te lleva a este motor. Claro, tú como killer, si tú vienes por allí y tú decides no partir, pues estás en la mierda, porque tienes que bordearlo todo. Tienes que bordear todo esto, ¿sabes? Y si decides venir y yo escucho el radio de terror, ¿me entiendes? Lo que hago es simplemente que me voy a venir, y si me vienes por allí, ¡pum! Y tienes que partirlo, bebé. Vale, vamos a dejar ya al killer. Vamos a analizar el mapa desde la parte de abajo. Esto es de loco, como han dejado. Es que la movilidad es absurda, gente. Bien, tenemos aquí estos 2 palets de forma seguro con el sótano. El sótano no ha cambiado, vale, pues si me pregunta. Tenemos el baño, que mirar cómo lo han dejado, chicos. Mirar este tío aquí. Este tío parezco yo, un sábado a las 4 de la mañana, ¿eh? Estoy reventado, ¿me entiendes? Posible respawn de Totem ahí, ¿vale? Nos venimos, tenemos estos 2 palets, chicos, son Dios.
Ya sabemos que estos dos palets son 100% seguros, tanto este como el que tienes ahí atrás. Es de loco, chicos. Aquí tenemos otro palet seguro. Ahora vamos a comentar algo de este mapa. Hay algo que han cometido un error muy hardcore y lo vamos a comentar. Vale, combinado. Aquí te marcas un circuito. Te vienes. Si el killer no parte, te viene. Combina. Te estoy obligando a que partas. ¿Vale? Combinado con un Jungle Gym corto y pequeño con ventana en lateral. Aquí tenemos el tema de la subida. Tenemos la parte esta donde hemos estado antes, el killer aparte, donde tenemos motor y doble ventana con posible cofre. Y allí, que lo hemos comentado, que hemos visto el tótem, ¿vale? Palet 100% seguro, combinado con una ventana 100% segura. Esta sala es de locos, ¿vale? Te vienes para acá y tienes otra combinación 100% segura, ¿vale? Tienes tres. Imagínate que a un superviviente experimentado, imagínate que tú das estos tres loops contra un Billy mismo, es que me da igual que sea Billy, un Billy. Estas tres estructuras, de locos, gente, no tiene sentido. Ojo, que aquí tienes la caída del tobogán, o sea que en el tobogán al lado vas a tener allí un palé arriba. ¿Qué pasa? Que te viene, combinas y desde aquí combinas con palé, con esto con ventana, que aquí le puedes dar 3 vueltas para ganar tiempo. Con el palé que hemos visto seguro, pero es que no contento, llegas a los 2 palés al lado del sótano. De locos. Posible respawn de tótem por aquí, cuidado, por las esquinas. Bien, tenemos esta parte que aquí, menos mal que no han puesto un palé, porque si no es de loco. Vale, tenemos aquí ya para la subida combinada con la otra subida, ¿vale? Aquí tenemos el típico palet que siempre respawnea, que también podemos tener un tótem. Cuidado en las esquinas, chicos. Aquí también un palet también 100% safe, si lo sabes utilizar, si lo sabes combinar, ¿vale? Y por aquí también respawn típico de tótem en esa esquina combinado con otro palet 100% seguro, ¿vale? Y aquí ya nos combinamos con este motor, con la puerta que ha partido el killer y con este palet 100% safe que hemos tirado. En fin, la parte de abajo está rota. O sea, chicos, os voy a contar un secreto que me lo han dicho, ¿no? Yo no lo he contado, pero me lo han dicho. En este mapa ayer se contó hasta 25 palets. Un mapa no puede tener 25 palets y encima con estructuras tan seguras. 25 palets, ¿sabéis lo que es eso? Es una fumada. Vale, después aquí, este palet, muy bueno, chicos. Recordar un arponero, una cazadora. Antes, si tú deseas venirte por aquí te metía el hacha o el arpón. Ahora no. Y ahora tú aquí puedes amagar, puedes combinar. ¿Me entiendes? Esto está muy bien para el tema de los urbi en ese sentido. Está muy bien. Aquí tienes otra combinación 100% segura. Si la quieres pillar por ahí o si la quieres pillar por aquí, por donde tú quieras. La tienes 100% segura. Espérate, nos venimos a esta zona del mapa donde aquí tenemos otro palé 100% seguro. Recordar que esta estructura era la que tú tirabas el palé y te ibas para la parte de abajo. Recordad, la han cambiado un poco. Aquí posible respawn de tótem, también en la esquina posible respawn de tótem y aquí posible respawn de tótem. Esto lo tienes combinado con este palet 100% seguro, donde aquí también hay posible respawn de tótem, vale, y en la esquina aquella también. Con este palet 100% safe y no contento, lo tienes combinado con este otro palet 100% safe, donde ves al killer en cada momento. Me cago en la puta, gente, de locos. Aquí posible respawn de tótem, pero es que espérate, no contento con eso, nos vamos a la parte de arriba de los 2 palets 6 que hemos visto abajo, que aquí tenemos este palet, que ya sabemos que son 2 palets 100% safe. Y aquí tenéis que tener cuidado que te chocas, ¿veis? Cuando lupees aquí, siempre, ojito, ¿veis? Como yo, ojito. Y aquí combinado con otro palet 100% seguro. Juzguen vosotros mismos, chicos. Posible respawn de palet y ahí posible respawn de palet, ¿vale? Y aquí dentro recordar que lo que tenemos es la ventana de salto. Antes aquí había como un cristalito roto que estaba hecho para que tú vieras al killer. Ahora te han dado la visión completa, gente. Tú ahora te quedas aquí. ¿Qué haces? ¿Subes o no, Parguelilla? Sube.
salta, te vienes para abajo, salta, combinas, te vas. Destrozo que te cagas. ¿Qué puedes hacer, no, gente? Es una locura. Posible respawn de Totem que nos lo hemos saltado, ¿vale? Es una locura, gente, ¿no? Es una locura. Nos vamos a la posible respawn de Totem. Lo estamos viendo. Seguimos viendo porque la parte de abajo estaba fuerte, pero que es que la de arriba parece que está más fuerte todavía, gente, ¿vale? Bien, nos vamos a donde estábamos. Control de mapa. Seguimos aquí. Y aquí ya tendríamos las barandillas con estas muñequitas para irnos para la parte de abajo con posible respawn de Totem en esta esquina. Aquí también posible respawn de Totem. Y nos venimos para este lado, que aquí tenemos un palet. Mirad el palet, tío, es que esto es... ¿Hay algo más seguro que esto? Pregunto, lo pregunto. Y si no quieres cogerlo por aquí, pues lo coges por aquí, que es menos seguro, pero mira, ves al kill en todo momento, da igual, ¿me entiendes? Combinado con este palet aquí, ¿vale? Que tú lo tiras y simplemente le obligas a partirlo. Te vienes por aquí, el killer te va a venir, te viene, lo va a partir, lo parte, te vienes para arriba, el killer tiene que subir. ¿Dónde me ven? Al palet aquí. Pum, te lo combino. Que no, me vengo para acá. ¿Por qué? Porque aquí tengo el otro, que es 100% seguro, ¿vale? Es que, mirad esto, gente, es 100% seguro. Pero es que espérate, ahora vamos a averiguar algo. ¿Habrá respawneado el palet que respawnea también abajo 100% seguro? Nos venimos, posible, ahí, posible respawn de Totem. Aquí, ¿habrá respawneado? Sí, porque ya lo he tirado. Chicos, es que yo que sé, es que vosotros mismos tenéis que juzgar. ¡Coño! ¡Ay, ratas, gente! Y se mueve. ¡Correr, hijas de puta! ¡Voy a por vosotras, cabronas! Soy bobo, gente, sorry. Bien, como estáis viendo, el mapa de locos. Y ya lo único que nos queda es, te vienes para esta parte del mapa, ok, donde aquí estamos viendo que hay otro palet 100% seguro. Gente, me cago en la puta. Otro palet 100% seguro. A una cazadora, a un arponero, se le lupea por aquí. Hay que saberlo, A otro killer, por ahí. Pero tú no puedes lupear a en este palet a una cazadora, a un arponero, por favor. Hay que lupearlo por ahí. Y ya por último nos venimos aquí, otro palet 100% seguro. Imaginaros que yo lupeo de todo de lo que vengo y ahora aquí estoy herido, viene el killer y digo, ¡buah! Le voy a tirar el palet. Aquí, le aguanto, lo parte. ¿Y ahora qué hago? Me vengo aquí, ¿por qué? Porque voy sobrado, sinceramente. Bueno, allí hemos visto que este otro palet es 100% safe, ¿vale? Quiero que lo sepáis, ¿ok? Bueno, a lo que voy, no contento con eso, tiro ese palet, me vengo. Y hemos explicado qué es lo que tenemos aquí. Tú tienes que saber qué es lo que tienes aquí cuando saltes, después de ver este vídeo, ¿vale? Tengo este palet seguro combinado con sala, con ventana de frente, donde aquí te puedo lupear dándote vueltas, y no contento con eso, tengo aquí en todo lo que hemos hablado, este palet 100% seguro en caso de que el killer parta, Si el killer no parta, no lo uses. Y simplemente ganando la distancia del palet que tiene que partir te viene. Y tú combinas aquí con Jack Jin y juegas. ¿Vale? Chicos, 38 minutos de vídeo. Espero que os haya gustado muchísimo todo lo explicado, respawn de Totem, estructuras, cómo lupear cada cosita, los circuitos y este mapa que hemos contado hasta 25 palets. Chicos, espero que os haya gustado y me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Y muchísimas gracias por vuestro like y por todo, gente. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Let's go! Hasta luego, gente. Goodbye.